Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cuántas veces has estado con Jun? ¿En cada una pensabas que era mi hermano? Estoy enojado porque sé que tienes algo con él y que él te quiere. Eres un tonto mujeriego silencioso, impulsivo, bruto. Temo que arrastraste a mi hermano a un desastre, pero estoy más furioso porque, aun actuando como perro rabioso, sigues sin aceptar tus sentimientos. Tai apretó los puños, conteniendo las ganas de golpearlo otra vez, mientras Cham lo sujetaba. Si no quieres a Jun, déjalo ir. No lo hagas sufrir más, no te involucres, no lo cuides pensando que yo te lo pedí. De ahora en adelante yo me encargaré de él. No tendrás que molestarte más. ¿Contento? Cálmense, ¿dónde está Jun? ¿Lo llamaste para hablar? Intentó mediar Cham, viendo que la situación escalaba. No está aquí, dijo Tai, mirando a otro lado para no ver a su estúpido amigo. Sor lo miró fijamente, queriendo sacarle la verdad sobre dónde estaba Jun. Tai temía golpearlo otra vez por su actitud irritante. Sor no le creyó a Tai y corrió escaleras arriba. Tai no lo siguió, dejándolo en su frenesí. Son abrió cada puerta que pudo buscando a Jun, pero no había rastro de él ni de Gwyn. Estaba desesperado. Había dicho que vendría, pero Jun lo había evadido otra vez. Jun, ¿dónde estás? Sé que estás aquí. Sal y hablemos. No te escondas como niño. Zorn, cálmate. Jun no está. Si estuviera, Tayo lo habría llamado. Para de abrir puertas a lo loco, la gente de la casa te echará. Tranquilízate. Cham, que lo siguió, lo sujetó con fuerza cuando Sor intentó forzar una puerta cerrada. Hasta revisó la sala de oración. Estaba claro que quería encontrar a Jun. Tenía que estar esperándome aquí. ¿A dónde más iría? Dijo Sor a Cham, que jadeaba tras arrastrarlo de vuelta al primer piso. Tai seguía en el salón, indiferente a su estado. Tai, quiero hablar con Jun. Dime, ¿por qué no hablaste antes? ¿Cuándo iba a hacerlo? Tenía tiempo de sobra, tonto. Lo llevaste a casa, lo presentaste a tu familia, trabajaron juntos, vivieron juntos. Jun dijo que te confesó sus sentimientos, pero tú lo rechazaste. ¿Y ahora quieres hablar de qué? Tai sonrió con sarcasmo, satisfecho de ver a Zorn tan alterado. No me temo con tu pasado ni tus heridas, pero ahora, Zorn, lo primero que debes hacer no es buscar a Jun, sino aceptar tus sentimientos. Si no, aunque lo encuentres, el que sufrirá será mi hermano, no tú. El silencio volvió. Los dos amigos, que llevaban años juntos, se miraron como midiendo fuerzas. Zorn apretó los labios, bajó la mirada al suelo y luego volvió a mirar a Tai. Sí, quiero a Jun. Quiero a ese tonto niño tanto que temo que, si un día estoy con él, me rompa el corazón como ya me pasó. Temo la inconstancia de los jóvenes, su inestabilidad. Temo que me haga amarlo y luego me destroce, y no quería admitir que me tragué mis palabras sobre no querer a alguien más joven. La confesión de Zorn con ojos rojos dejó mudos a sus amigos. Él, que juró no querer a nadie menor, sorprendió a todos. Tai oyó lo que quería, Cham lo que nunca imaginó. Si pudiera volver a la charla con Tanu en lugar de decir que Jun era el único joven con el que no saldría, diría que es el único con el que lo haría. Ahora solo podía ser él. Por más que intentara negar sus sentimientos, no podía escapar. Debía superar su miedo para tener a ese pequeño descarado a su lado otra vez. Tai dejó que el silencio se instalara. Sorprendido, mentiría si dijera que no. Estaba atónito. No esperaba que Son liberara todo lo que había guardado, ni que él mismo imaginara confesarlo tan abiertamente. No sabía por qué había surgido este nuevo sentimiento en Zorn, ni desde cuándo por qué, pero sus palabras parecían sinceras. Alguien como Zorn no revelaría algo tan profundo a menos que estuviera acorralado.
Vaya, la exclamación de Chan rompió el silencio. Él, que había descubierto todo en un solo día, estaba en shock. Primero, que Jun y Son tenían algo, luego, que Jun lo quería y ahora, que Son también lo quería. Todo complicado por la terquedad de Son. Vaya.